Ya estábamos viendo cavidades corporales, ¿sí o no? Ya bueno, como hemos visto, estos son espacios que van a encargarse de qué, de proteger, separar y además sostener órganos, o las vísceras también como se llama, internas. Por eso dice acá, no son los espacios del cuerpo que contienen a los órganos internos o vísceras. Las cavidades corporales protegen, separan y sostienen a los órganos internos. Estas cavidades, estos espacios, van a estar separados, ¿por qué? Por músculos, por tendones. Y lógicamente van a proteger. ¿A través de qué? O a partir de lo que es el sistema esquelético. Todos los huesos que nos están cubriendo estas cavidades. Vamos a ver cómo es que protegen, cómo es que brindan esta protección mecánica, física. Bueno, separan, ya hemos visto por qué, a los órganos internos. Vamos a ver que hay dos cavidades principales. Vamos a ir en orden. Hay una cavidad dorsal y hay una cavidad ventral. Recordemos que en terminología habíamos visto que dorsal tenía muchos sinónimos. Era dorsal, posterior o la parte trasera, igual que ventral. Ventral también lo vemos como algo anterior. Algo anterior, algo que está hacia adelante. ¿Sí o no? Entonces ya está, pasemos a la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar de la cavidad ventral, ¿no? Ya hemos visto que son dos cavidades, la cavidad ventral y la cavidad dorsal. Esto es en orden por tamaño. Vamos a ver que sin embargo cada una de estas cavidades va a tener su propia subdivisión, es decir, va a tener sus propias divisiones también, sus propias cavidades. Así la cavidad ventral se divide en dos. Vemos que es la cavidad más grande, es más grande que la cavidad dorsal. Y vamos a ver por qué. Porque contiene una gran cantidad de órganos, una gran cantidad de vísceras. De hecho, la mayor parte de las vísceras importantes se encuentran en la cavidad anterior. Lógicamente, el órgano más importante que podría decirse a nivel del sistema nervioso central se encuentra en la cavidad dorsal. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Bien, esta se divide en dos cavidades. Por medio del músculo, un músculo muy conocido que está a este nivel más o menos, que es el músculo diafragma. Este músculo divide esta cavidad ventral en dos grandes espacios. Es una cavidad torácica, que estamos viendo acá arriba, y una cavidad abdominopélvica. Vemos, hasta ahora al menos, que la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica tienen un límite anatómico. Es decir, hay algo anatómico que los divide. Hay un músculo que podemos diferenciarlo virtualmente. ¿Por qué hago esta mención? Porque vamos a ver que en la cavidad abdominopélvica, de hecho, también se divide en dos partes. Como indica su denominación abdomino, indica que hay una zona o cavidad abdominal, y pélvica indica que hay una zona también pélvica. Sin embargo, no hay un límite anatómico como tal entre estas dos cavidades últimas que he mencionado. Bien, entonces vayamos a ver más. Cavidad torácica. Recordemos, estamos viendo cavidad ventral. Hemos visto ya la cavidad ventral se dividía en dos partes, cavidad torácica y cavidad abdominopélvica. ¿Sí o no? Bien, vamos a ver los límites en primera instancia. Y además también vamos a ver que hay un contenido en cada una de estas cavidades, que son esos órganos que hemos mencionado. Y además del contenido, los límites, también vamos a ver que de hecho cada una de estas cavidades que estamos viendo también se subdividen nuevamente. ¿Y cómo es esto? Bueno, los límites de la cavidad torácica son hacia adelante el esternón, es decir, el manubrio y el cuerpo, y la apófisis también sifoides. Hacia atrás son las vértebras dorsales, o torácicas también llamadas. Hacia los costados está limitado por las costillas, y hacia abajo por el diafragma. Si recordamos, el diafragma es ese músculo que va a separarnos, tanto el tórax y la región abdominopélvica. Bueno, el contenido es básico. El contenido es, vamos a ver, partes del sistema respiratorio, también de la parte del aparato digestivo, el timo, ¿no? Los bronquios, los pulmones, el corazón, los grandes vasos sanguíneos que lógicamente emergen desde el corazón y también algunos que llegan, y el esófago, ¿no? Como el parte del aparato digestivo que hemos hecho mención. Los pulmones, los bronquios, la tráquea serían correspondientes al sistema respiratorio. Perfecto.
Ahora vemos que la cavidad torácica se divide, se divide o se subdivide en tres espacios. O tres, claro, dos cavidades y hay un espacio ahí virtual, un espacio que no es real. Ya vamos a ver por qué no es real. Bueno, tenemos una cavidad torácica derecha que contiene al pulmón derecho. Esta cavidad torácica derecha también es conocida como la cavidad pleural, porque contiene a la pleura. Bueno, si hablamos de la parte derecha, ¿no? Estaríamos hablando que contiene tanto a la pleura derecha como al pulmón derecho. La pleura derecha, recordemos que es esa membrana que va a envolver el pulmón. Bien, y tenemos de igual manera una cavidad torácica izquierda, que sería llamada también como la cavidad pleural izquierda. Esta cavidad pleural izquierda va a contener, sería pues a la contraparte, sería a la pleura de izquierda y al pulmón izquierdo. Luego tenemos entre estas dos cavidades, tenemos que entre estos se encuentra el mediastino. Y recibe esta denominación, lógicamente porque está en medio de estas dos cavidades, ¿sí o no? Es lógico. Una cavidad pleural derecha, una cavidad pleural izquierda, o torácica derecha y torácica izquierda, ¿no? Entre ambos, entre estos dos espacios, vemos de hecho que hay un circulito en rojo, hay bueno, como un círculo oval, ¿no? Parece un huevito alargado. Eso sería el mediastino, que hemos mencionado ya que no es un espacio real, porque de hecho no es un espacio como tal, sino más bien es la convergencia de varios órganos, de varios vasos sanguíneos, linfáticos, partes también que ya hemos visto del aparato digestivo, que están pasando por ese lugar y que dan el aspecto de que habría una cavidad, un espacio. Pero vamos a ver que en realidad no hay como tal un espacio, no es un espacio. El mediastino entonces vemos que es la cavidad central de la cavidad torácica entre los pulmones, es decir, entre las dos cavidades pleurales. El mediastino contiene también lo que sería pues el pericardio, la cavidad pericárdica, que contiene básicamente lo que es al corazón. También abarca lo que es el esófago, la tráquea, el timo y los grandes vasos. Los grandes vasos emergentes, como por ejemplo la aorta. Y los grandes vasos también que llegan, como sería la vena cava superior e inferior. Ahora vemos la cavidad abdominopélvica. ¿Cuál era ese músculo que separaba la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica? Era este de acá, el diafragma, ¿sí o no? Este músculo cupular. Bueno, la cavidad abdominopélvica tiene también sus límites. Se extiende desde el diafragma hasta la ingle o la zona inguinal y está rodeada por la pared muscular abdominal, los huesos y músculos de la pelvis también. Si nos vamos más hacia adentro, bueno, vayamos a ver primero la división. Bueno, los límites ya hemos visto. Entonces se divide en dos partes, aunque no existe una pared que la separe. No hay un límite anatómico, no hay una delimitación anatómica entre estos dos espacios, que vamos a ver ahora, que son la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. La cavidad abdominal contiene el estómago, bueno, la cavidad abdominal, de hecho, para hacer un poco de mención, contiene las grandes vísceras, las más importantes, como son el estómago, el bazo, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, tanto el intestino delgado como la mayor parte también del intestino grueso. En su contraposición tenemos la cavidad pélvica, que si bien no hay una pared que la separe, una parte anatómica, como el diafragma, sí hay una separación que algunos anatomistas le brindan en ciertas literaturas, que sería el borde inferior o la limitación inferior que le brinda el peritoneo. El peritoneo, recordemos que es esa membrana serosa que está envolviendo todas estas vísceras que hemos visto en la cavidad abdominal. Aquí vamos a dejar una imagen para que se entienda. Pimba. Esto es lo que sería
el peritoneo, ¿no? En su totalidad. Este peritoneo vemos que tiene tanto una delimitación superior como una inferior. Entonces, algunos, no todos, algunos peroanatomistas limitan o toman como límite esta parte o el borde inferior del peritoneo para separar la cavidad abdominal como todo lo que está dentro de esta bolsa. Y lo que estaría debajo sería pues la cavidad pélvica, que contendría a la vejiga, la parte restante del intestino grueso que no está en la cavidad abdominal. Hablamos lógicamente de lo que sería el colon, del colon sigmoides más o menos, la parte más inferior llegando hacia el recto, y el aparato reproductor, tanto femenino como masculino, sea cualquiera la ocasión, ¿no? Y también veríamos lo que sería pues el útero, bueno, el aparato reproductor, los órganos reproductores internos en la mujer y de igual manera pues en el varón. Bueno, en esta imagen vemos una proyección lateral derecha, cómo es que el diafragma separa la cavidad torácica, la cavidad abdominal, y vemos aquí también hacia abajo, en la cara anterior, la cavidad abdominal y cómo está la cavidad pélvica, ¿no? Separado por un límite imaginario. Estas líneas son imaginarias. Bien, la cavidad torácica y la cavidad abdominal están revestidas por una membrana serosa. Esas membranas que he mencionado, como la pleura y el pericardio, cuando hablábamos de la cavidad torácica, son esas membranas serosas que van a estar revistiendo esos paquetes orgánicos y que de alguna manera va a servir como protocolo de identificación de estos espacios, de estas grandes cavidades, porque también vamos a ver en la cavidad dorsal que contienen también esas vísceras, esos órganos como el cerebro que ya vamos a ver, y también tienen unas membranas que las cubren. Entonces, veamos cada una de estas membranas, ¿no? El pericardio en primera instancia lo vimos en ¿dónde? En el mediastino. Si recordamos un poquito, en el mediastino vimos que había pues la presencia del corazón. Y el corazón tiene una membrana serosa que va a ser esa telita blanca que estamos viendo acá en la imagen, que está revistiendo la totalidad del corazón. Ese es el pericardio. La pleura sería esa membrana que mencionamos cuando hablábamos de la cavidad pleural o cavidad torácica izquierda y derecha, si recordamos un poco, que recubría los pulmones. Y estamos viendo acá la imagen muy explicativa, ¿no? Hay una pleura parietal y una pleura visceral. La pleura parietal lógicamente va a ser la que dé con el exterior de los pulmones, con la parte más externa. Parietal, con las paredes, por eso es parietal, ¿no? Con las paredes de la cavidad torácica. A diferencia de la pleura visceral, que va a ser la que va a tapar directamente al órgano como tal, por eso es visceral. Y el peritoneo, que no hemos hablado hace mucho, que es esa membrana serosa que tapiza la cavidad abdominal. Y estamos viéndola aquí. Vamos a remarcar en rojito para que se vea mejor todo este espacio que es el peritoneo. Vemos que también hay un peritoneo parietal que está dando con las paredes, sería pues con las paredes musculares, ¿no? En su proximidad hacia exterior, las paredes musculares, lo que sería pues el tejido subcutáneo, ¿no? La parte del sistema tegumentario también. Y por otra parte vemos el peritoneo visceral, que es la que está brindando su soporte interno directamente con las vísceras. Bueno, vemos también que hay una cavidad peritoneal, lógicamente, ¿no? Todo lo que esté interno a este peritoneo va a ser la cavidad peritoneal. Si nos enfocamos más a detalle, esta cavidad peritoneal tiene dos grandes grupos. Hay una cavidad peritoneal menor y una cavidad peritoneal mayor. Así como vamos a ver aquí en la imagen que viene, pimba. Bueno, eso solo para hacer mención, ¿no? Hay más detalle que ver aquí, pero lógicamente no vamos a adentrarnos demasiado. Cavidad dorsal.
Ya hemos visto todo lo que es cavidad ventral o anterior, ¿no? Recordemos, cavidad anterior o ventral se subdivide en una cavidad torácica y una cavidad abdominopélvica, ambos separados por un músculo, ¿no? Es el diafragma. Bien, ahora la cavidad dorsal es la que se encuentra en la parte posterior del cuerpo humano, por eso también se llama cavidad posterior. Esta también se divide en dos cavidades, una cavidad craneal y una cavidad vertebral, o también conocido como conducto vertebral. Otros sinónimos que podemos encontrar para la cavidad craneal es cavidad encefálica, y para el conducto vertebral lo encontramos también como conducto raquídeo o cavidad medular. Recordemos, cavidad craneal, también cavidad encefálica, porque contiene el encéfalo, y conducto vertebral o conducto raquídeo o cavidad medular, porque contiene a lo que sería la médula espinal. Bien. Bueno, aquí vemos en la imagen de manera muy este gráfico nos brinda grandes rasgos de la cavidad craneal y la cavidad vertebral. Aquí vemos incluso las vértebras cervicales, vértebras torácicas y vértebras lumbares. Bueno, pasemos a ver la cavidad craneal. Esta cavidad craneal está formada por los huesos del cráneo, o valga mencionar los huesos del neurocráneo y de la cara. Entonces, aquí dice que contiene el encéfalo, el cual está conformado, ya sabemos por qué, por el cerebro o los hemisferios cerebrales, el cerebelo, que estamos viendo acá en la parte posterior inferior, y el tronco encefálico, que está compuesto por lo que sería el mesencéfalo, el puente de Barolio o protuberancia anular, y más hacia abajo está por el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, recordemos que es una parte importante porque va a ser como la parte que da inicio a la médula espinal. Justo por debajo de la médula oblongada, o bulbo raquídeo, o bulbo medular también se le llama, justo por debajo es que continúa su proyección como médula espinal. Y es justo entre este límite de la médula oblonga y en la médula espinal que está ese límite entre la cavidad craneal y la cavidad medular. ¿Y cuál sería el límite anatómico? Sería ese agujero que nosotros conocemos muy bien en anatomía, que es el agujero occipital, o también conocido como el agujero magno, por donde sale precisamente toda esta parte importante del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Bueno, pasemos a ver el conducto vertebral, también conocido como conducto raquídeo, de raquis. Esto viene del griego raquis. Y es precisamente porque por aquí desciende la médula espinal, que si recordamos un poco de neuroanatomía, es la parte que complementa el sistema nervioso central, ¿no? Recordemos que es encéfalo y la médula espinal, más los nervios que emergen de estos, y también del cerebro, que forman el sistema nervioso central. Bueno, y el sistema nervioso periférico, ¿no? Mencionando los nervios que que emergen de estos órganos mencionados. Está formado por las vértebras de la columna vertebral. ¿Por qué por las vértebras? Si recordamos las vértebras, cuando se monta una sobre otra vértebra, las láminas y los pedículos que tienen cada uno de los cuerpos vertebrales forman en su parte más posterior un aspecto de conducto. Si vemos aquí en la imagen, se comprende cómo es que se forma este conducto, ¿verdad? Pimba, así es como se forma ese conducto, y por ahí es que transcurre la médula espinal. Bueno, contiene la médula espinal y las raíces de los nervios raquídeos o espinales. Estos nervios raquídeos o espinales, recordemos que correspondería hablar del sistema nervioso periférico. Bueno, aquí está la imagen precisa
cómo es que los cuerpos vertebrales tienen sus apófisis, ¿no? Su apófisis articular superior, la apófisis transversa, que son esto de acá, que pasa transversalmente, en un aspecto transversal hacia la vértebra, y la apófisis espinosa. Vemos aquí la lámina y los pedicelos, ¿no? Estas partes que unen a los cuerpos vertebrales son las láminas y pedicelos. Vemos cómo al montarse uno sobre otro, forman esta cavidad o conducto por el cual pasa esta médula espinal. Bueno, aquí vemos algunas menciones anatómicas, ¿no? Como el disco intervertebral, el cuerpo vertebral, la caría costal. En fin, es así como vemos desde una vista superior un cuerpo vertebral. Aquí vamos a ver a grandes rasgos cómo está separado la cavidad dorsal y la cavidad ventral. Si vemos la cavidad dorsal, está limitado aquí de manera excepcional y podemos definirla de esta manera, con una cavidad craneal y una cavidad o conducto medular. Bueno, también aquí vemos que se le denomina canal vertebral, y la cavidad ventral vemos separada pues en una cavidad torácica y una cavidad abdominopélvica. El diafragma como limitante anatómico o como separador anatómico de estas dos cavidades. Vemos también la cavidad abdominal, la cavidad pélvica. Bueno, en una vista media sagital. Esto es un corte sagital. Si recordemos los planos anatómicos que vimos en la semana anterior, entendemos cómo es un corte sagital. Bien, la vista coronal anterior o frontal es la que nos brinda pues una visión más detallada de la cavidad torácica y la cavidad abdominopélvica. Bueno, aquí vemos el número 1, que sería el número 1. Excelente. Entonces la 1 vemos pues que es la cavidad craneal o encefálica. La 2 es la cavidad vertebral o conducto raquídeo. Canal medular también se le llama. El 1 y el 2 correspondería ¿a qué? A la cavidad dorsal, ¿sí o no? La 3, 4 y 5 son la cavidad ventral. Pero si subdividimos, ¿no? La cavidad, bueno, el 3 sería cavidad torácica, la 4 cavidad abdominal y la 5 cavidad pélvica. Bueno, ahora seguimos con ¿qué? Con topografía abdominal. Topografía abdominal, si recordamos un poquito anatomía topográfica, es de aquí donde sale el término, ¿no? Anatomía topográfica o regional. ¿Por qué tiene esta denominación, esta rama de la anatomía o esta ciencia de la anatomía, ¿no? Que es propiamente la anatomía, pero son las divisiones que tiene la anatomía para generar un estudio más completo del cuerpo humano? Entonces, la topografía abdominal, lógicamente, es el estudio del abdomen por regiones. También hay topografía de la cara, topografía... Bueno, se puede estudiar topográficamente la anatomía del cuerpo, casi todo. Bueno, mejor dicho, todo. Bueno, con fines clínicos, cierto, la topografía abdominal tiene fines clínicos. El abdomen son fines clínicos que divide el abdomen en 9 regiones, lo cual permite la descripción del dolor. Es decir, si un paciente viene con dolor y, bueno, lógicamente no te va a decir, pues me duele el hipocondrio o la región umbilical, no te va a decir, pero te va a indicar con la mano qué parte le duele y uno ya dilucida, pues que a qué parte, a qué región se está refiriendo, y también sabemos qué contiene esa parte, esa región, y al saber el contenido podemos ya inferir qué afección podría estar generando esta dolencia. Bien, lo cual permite, dice, la descripción del dolor, tumores e incisiones. Se trata de 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales en la superficie de la pared abdominal. Es como jugar un michigato en el abdomen. Y vamos a ver cómo son estas líneas. Bueno, primero las horizontales. Esta que vemos aquí, esta línea horizontal, la primera que vemos superior, va a estar justo por debajo de la parrilla costal, de las 2 parrillas costales, o de las costillas, ¿no? Por eso va a ser la línea subcostal. Esta línea subcostal pasa por el borde inferior de las 2 últimas costillas, no finales, sino falsas, de las 2 últimas costillas falsas.
O sea, decir de la última costilla falsa derecha y última costilla falsa izquierda. Ya sabemos por qué son falsas. Bueno, esto lo veremos quizá en otro video. Así que esta es la línea subcostal. Luego hay otra línea horizontal, pero que está inferior, que es la línea que pasa por la región que sería de la parte del ilion, de la pelvis, ¿no? Recordemos que estos huesos ilíacos tienen unos bordes. Estos bordes son unas espinas, ¿no? Anatómicamente se las conoce como espina ilíaca anterosuperior. Esta línea pasa por estas dos espinas ilíacas anterosuperiores, ¿no? Esta sería una línea, vamos a decirle espinal. No es el nombre correcto, pero para fines didácticos podemos brindarle esta denominación. Bueno, entonces ya hemos visto cuáles son los puntos que tocan estas líneas horizontales. Ahora vamos a hablar de las líneas verticales. Estas son líneas verticales y también conocidas como medioclaviculares, porque vienen desde la mitad de la clavícula hacia inferior. También se les llama líneas verticales, ¿sí? Bueno, estas también pasan cerca a las tetillas, pasan muy cerca en la parte medial de las tetillas, ¿no? Por eso también se les llamaba líneas mamilares o medio mamilares. Sin embargo, esta denominación ya no se utiliza en la actualidad. Bueno, estas líneas nos separan el cuerpo en... bueno, aquí vamos a ver un poquito mayor detalle cómo son estas líneas medioclaviculares. A y B, ¿no? Son dos líneas verticales que atraviesan el punto medio de la clavícula. Bueno, tenemos la línea subcostal, también ya hemos explicado estos, pero igual vamos a verlo nuevamente. Es la línea horizontal superior, pasa por el borde inferior de las costillas, por el novena cartílago costal. Pimba, estamos viendo acá, ¿sí o no? Bueno, la línea intertubercular, ahí está, esa es la denominación exacta, esa es la denominación actual. También llamada línea transversa inferior, es la línea horizontal inferior. Bueno, se traza entre los dos tubérculos de las crestas ilíacas, ¿no? Hemos mencionado nosotros esa parte como espinas ilíacas anterosuperiores. Bien, entonces estamos viendo que nos separa estas cuatro líneas, el abdomen, en 9 regiones. No están enumerados, de hecho. Bueno, vamos a mencionar primero aquí en la imagen y luego vamos a explicar cada uno de esos. En la imagen vemos en número 1, vamos a ver primero los más superiores pero laterales. Ya hemos visto laterales, en terminología anatómica, son los que están más alejados de la línea media o la línea medio sagital. Entonces tenemos el 1 y el 3, son más superiores y más laterales, que son conocidos como los hipocondrios. Hay un hipocondrio derecho, representado en el número 1, y un hipocondrio izquierdo en el número 3. Luego, si descendemos en los laterales, vemos el número 4 y el número 6, que serían los flancos. Recordemos, los flancos. El número 4 sería el flanco derecho y el número 6 sería el flanco izquierdo. Luego descendemos por debajo de la línea intertubercular. Tenemos el número 7 y el número 9, que son esos espacios que van a estar ubicados exactamente a nivel del hueso ilíaco. Por eso es que van a llamarse fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda, representados como el número 7 y el número 9 respectivamente. Entonces el 1 y el 3, hipocondrios. 4 y 6, flancos. 7 y 9, fosa ilíaca, derecha e izquierda. Luego vamos a ver el 2, el 5 y el 8. El 2, el 5 y el 8 están limitados esencialmente por esas dos líneas que son la subcostal y la línea intertubercular. De la línea subcostal hacia arriba, el número 2, vamos a llamarlo, como está hacia arriba, es epigastrio, porque está encima. Epi es por encima, gastrio es estómago o abdomen. Entonces está por encima del estómago. El número 5 está en el medio, por eso es la región del mesogastrio o estómago medio, pero también se le conoce como la región umbilical, porque está ahí
el ombligo. El número 8 está por debajo de la línea intertubercular y se va a llamar hipogastrio. Y pues por debajo, gastrio es estómago. Está por debajo del estómago. Bueno, ahora sí vamos a ver las 9 regiones en su definición. Vemos, tenemos el hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho. Entonces vamos a ver los contenidos y la importancia que tienen. Tenemos el lóbulo derecho del hígado. Vemos aquí en la imagen. La parte más grande del hígado, ese es el lóbulo derecho. La vesícula biliar. El polo superior del riñón. El riñón derecho, lógicamente. La flexura hepática del colon. La flexura hepática del colon es este doblez que vemos aquí entre el colon ascendente y el colon transverso. Esta es la flexura hepática del colon, la flexura cólica del, bueno, hacia el hígado. Es hepática porque está brindando como un toque con el hígado. Y bueno, también vemos la glándula suprarrenal derecha, porque hemos visto el polo superior del riñón, ¿sí o no? Entonces, un dolor a ese nivel nos podría indicar pues una afección a nivel de los conductos biliares, por ejemplo, o una lesión hepática, aunque no es muy común ver lesiones hepáticas que causen dolencias a este nivel. Sin embargo, no quiero decir que no haya. Bueno, ese es el contenido del hipocondrio derecho. Ese es el contenido visceral. Ya hemos visto la importancia. Luego vemos en número 2 el epigastrio. En el epigastrio vemos el lóbulo izquierdo del hígado, es decir, la continuación. También vemos la porción pilórica. La porción pilórica es esta continuación del estómago, esta continuación directa del estómago que pasa a ser el duodeno o la primera porción del intestino delgado, que tiene una región pilórica aquí, que divide, ¿no? Por estos esfínteres, esfínter pilórico. Bien, también está pues la parte superior del colon transverso. Bueno, en el hipocondrio izquierdo, que está a este nivel, el número 3, vamos a encontrar el vaso. Por eso en la parte izquierda se encuentra el vaso. La cola del páncreas también la encontramos aquí. La cola del páncreas, el polo superior del riñón izquierdo y la flexura esplénica del colon. Así como había una flexura hepática, también hay una flexura esplénica. ¿Por qué es esplénica? Porque esta flexura cólica va a brindar como un toque, así como en la flexura hepática, pero ¿con qué? Con el vaso. Recordemos que esplénica viene del griego espleno, que significa vaso, como órgano, no como el vaso sanguíneo, que es angio. Bien, entonces esta es la flexura esplénica del colon, ¿no? Está entre el colon transverso, este doblez, y el colon descendente. Bien, ahora vemos el contenido del flanco derecho. El colon ascendente, el flanco derecho, el número 4. Colon ascendente, parte del duodeno también hacia acá atrás, y el yeyuno. En la parte del mesogastrio, región umbilical, encontramos básicamente lo que es todo esas asas intestinales, el intestino delgado como vemos aquí, pero también encontramos el epiplón. También tenemos mesenterio, yeyuno e ilion. Este epiplón y mesenterio no son más que pliegues que brinda el peritoneo. Ahora vemos el flanco izquierdo. El flanco izquierdo representa todo lo que es el colon descendente. Por cierto, acá en el flanco derecho falta hacer mención del uréter derecho. De igual manera, aquí en el flanco izquierdo hace falta hacer mención al uréter izquierdo. En la fosa ilíaca derecha, que está acá en el número 7, tenemos la parte del ciego, ¿no? La parte secal del colon, bueno, la parte inicial del colon, ¿no? La parte que no tiene una continuación, por eso es ciego. Es donde se encuentra pues apéndice, el apéndice cólico, mal llamado anteriormente o antiguamente como apéndice secal. Ese es el apéndice cólico. Bien, entonces, precisamente vemos acá su colita del apéndice.
Entonces en la fosa ilíaca derecha está el ciego, el apéndice, el ovario derecho en las mujeres, el ovario derecho. Bueno, esto al menos es solo en algunos textos de anatomía, ¿no? Porque algunos textos consideran que, de hecho, el ovario derecho y el ovario izquierdo estarían en la parte del hipogastrio, la fosa ilíaca, en fin. Bien, entonces el hipogastrio vemos que contiene la vejiga urinaria, el útero en las mujeres, próstata en el hombre y el colon sigmoideo, ¿no? Junto con el recto. Eh, ¿Qué más? Hemos visto, bueno, en estado de preñez, muchas veces el útero, que estamos viendo que está en el hipogastrio en el número 8, protruye su contenido como órgano hacia la parte del mesogastrio o región umbilical. Es lo que se conoce como un útero grávido. Es cuando está en estado de preñez o embarazo. Lógicamente, ¿no? Como el embrión o feto está creciendo, eleva su contenido hacia la parte del mesogastrio. En número 9 vemos la fosa ilíaca izquierda. Esta fosa ilíaca izquierda contiene el colon sigmoideo y el ovario izquierdo en la mujer. ¿Qué más? Bueno, acá nos dice, ¿no? Esta relación entre región anatómica externa del abdomen y vísceras intraabdominales no es exacta, porque las vísceras abdominales se mueven y sobrepasan los límites mencionados, pero sirve como indicador general. Por eso es que muchas de los textos de anatomía tienen esa discusión en estos, digamos, en estos estudios de la topografía abdominal, porque, de hecho, estas vísceras abdominales se mueven y sobrepasan los límites mencionados debido al movimiento que constantemente está sufriendo el peritoneo. Es gracias al peritoneo que estas vísceras están en constante movimiento. Es por eso que estas líneas, esta división anatómica, topográfica, no es exacta. Por eso siempre hay discusiones en literaturas de anatomía. Por eso, pero se toma como un indicador general, como nos dice acá. Sí, bueno, espero que se esté entendiendo. Eh, bueno, ¿qué más iba a ser una acotación aquí? Ya bueno, luego me acuerdo. Bueno, dice tener en cuenta que la localización del dolor visceral es pobre y se puede dar el fenómeno del dolor referido, en el que duele una zona alejada de la víscera responsable. No es como un dolor, es como un dolor reflejo más o menos. Especialidades médicas. ¿Qué son estas especialidades médicas? Bueno, lógicamente son ramas de la medicina que van a ayudar a especializarse en cierto grado de, digamos, digamos que el médico quiere irse por la rama del estudiar a los riñones o el corazón, entonces es aquí donde se especializa su estudio, ¿no? Enfocado básicamente en ciertas partes. Así vamos a ver, por ejemplo, que tenemos la cardiología. Cardio, ¿no? Sabemos que es corazón, es del griego cardios, que significa corazón. Y logos, ya hemos visto un montón de veces, es el tratado, es la ciencia, es ese estudio ¿sobre qué? Sobre este prefijo, que es cardio. Entonces él estudia el corazón, ¿no? Sus funciones, patologías, diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas. Dermatología, ¿qué estudiaría la dermatología? Dermato es piel. Entonces estudia las enfermedades de la piel, pelo, lógicamente enfoca su estudio y su tratamiento en la piel y las faneras, ¿no? Que son anexos de la piel. Por eso estudia las enfermedades de la piel, pelo y uñas, que son las faneras, así como sus diagnósticos y tratamientos. Endocrinología. Endocrino. ¿Qué es endocrino? Endocrino pues quiere indicar, ¿no? Esa parte hormonal. Por eso hay glándulas endocrinas. La parte hormonal, por eso dice estudia las glándulas de secreción interna, porque hay glándulas de secreción externa, por ejemplo las glándulas de las salivales.
esas no entrarían en este estudio, ¿no? Porque esas son glándulas exócrinas. Entonces en la endocrinología estudia las glándulas de secreción interna. Recordemos que endo es dentro. Abarca las enfermedades ocasionadas por trastornos hormonales. Tenemos ejemplos: diabetes mellitus. Endodoncia. Endo es dentro. Doncia es de dontos, que significa diente. Manejo quirúrgico de enfermedades de los nervios de las piezas dentales. Endodoncia, por eso también la ortodoncia. La ortodoncia es el tratamiento, orto es rectitud, no es el tratamiento de las piezas dentales para mantener la rectitud de estas, ¿no? La posición correcta, que sería el colocamiento de los brackets. La gastroenterología. Gastro es estómago, o claro, la región abdominal, el estómago. Entero es intestino delgado. Entonces entero, gastroenterología va a ser todo lo relacionado con el estómago e intestinos. Estudia todo lo relacionado precisamente con el estómago e intestinos, como por ejemplo cáncer de estómago, que es una enfermedad muy creciente en estos tiempos, esófago, colon, pólipos, úlceras, gastritis, vesícula, acidez, parásitos, estreñimiento. Todo esto a nivel del aparato digestivo, pero en su parte inferior, ¿no? Desde el estómago hacia abajo. Geriatría. Hay que estudiar a la geriatría. Geriatros o gerionto significa pues viejo, ¿no? Viejo, vejez. Entonces la geriatría va a ser esa especialidad que va a estudiar los aspectos preventivos, clínicos y terapéuticos, es decir, de tratamiento de los adultos mayores. Su contraparte, ¿cuál sería? La pediatría, ¿sí o no? Hematología. Hemato es sangre. Especialidad que va a estudiar todo lo relacionado con la sangre, como por ejemplo el cáncer a la sangre, ¿no? Que es la leucemia, anemias. Hepatología. Hepato es hígado. Entonces va a ser el manejo médico de todo lo relacionado al hígado. Nefrología. Nefros es riñón. Especialidad que va a estudiar las múltiples alteraciones en los riñones, ¿no? Diagnóstico, tratamiento. Ejemplo: insuficiencia renal crónica, la diálisis, los trasplantes. Neonatología. Neo viene del griego neos, que significa nuevo. Nuevo, nato es nacido. El nuevo nacido, es decir, el feto, el neonato, ¿no? Es el estudio de los neonatos. Por eso dice acá: especialidad que estudia todo lo relacionado con el recién nacido, desde que nace hasta el momento de darlo de alta. Neumología. ¿Qué es neumos? Neumos es aire o pulmones en su diferenciación. Especialidad que estudia todo lo relacionado con el sistema respiratorio, como neumonías, cáncer de pulmón y los fumadores crónicos. Neurocirugía. En esto podemos inferir, ¿no? Por las raíces, neuro, no es nervio, pero se refiere más a la neuroanatomía, o la neuroanatomía en donde se aplica pues el aspecto quirúrgico. Es el manejo quirúrgico de pacientes con enfermedades cerebro, médula y nervios periféricos, ¿no? Es básicamente la neuroanatomía. Oncología. ¿Qué es oncos? Habremos escuchado este término muchas veces. Oncólogos. Oncos es tumor o cáncer, ¿no? Recordemos que el cáncer no es más que un tumor maligno. Es la especialidad que se dedica al diagnóstico y tratamiento médico del cáncer. Otorrinolaringología. Oto es hígado. Oto es hígado, no. Oto es oído. Rino es nariz. Laringo viene de laringe, ¿no? Entonces es la especialidad relacionada a todo lo referente al oído, nariz y laringe y sus enfermedades. Bueno, y patología, de hecho, es una rama propia de la anatomía, anatomía patológica, ¿no? Que estudia todo patos, recordemos que es afección, enfermedad. Estudia todos los aspectos de la enfermedad y funcionales que resultan de los procesos, bueno, y dice, ¿no? Estudian todos los aspectos de la enfermedad y funcionales que resultan de los procesos de la enfermedad. Patología. Pediatría, ¿no? Es lo que habíamos visto contrario a la geriatría. Pediatría, pedos o pedia, viene del griego que significa niño.
Especialidad médica que se ocupa del estudio y tratamiento de los niños en estado de salud y enfermedad durante su desarrollo. Proctología. Procto. ¿Qué es procto? Procto es recto. Procto es recto. Por eso cuando uno se va a hacer ver el, la, esto que se te inflama cuando estás viejo, ¿cómo se llama? La próstata, va al proctólogo, porque le mete el dedo por el recto. Especialidad quirúrgica que se ocupa del ano y recto y sus enfermedades. Radiología. Bueno, radio es de los rayos. Realización e interpretación de estudio de imágenes como rayos X y tomografías, ¿no? Esta es más que todo la interpretar, es ese arte de interpretar las imágenes que le brindan pues los rayos X y las tomografías. Traumatología. Trauma es golpe o algo parecido, ¿no? Golpiza. Manejo médico y quirúrgico de pacientes con lesiones de todo tipo, relacionadas con la actividad física. Urología. Uro es orina, que viene del griego uros, ¿no? Que significa orina. Es el manejo médico y quirúrgico de las enfermedades renales, uréteres, próstata, vejiga y uretra, todo relacionado a la formación de orina. Bueno, aquí vemos unas imágenes que nos ayudan a entender cada uno de estos estudios médicos. Bueno, hemos terminado con la sesión. Estuvo corta, sencilla, pero les sirve el video y Gracias. Ya saben, no olviden suscribirse y darle like y me gusta y compartir. Ahí, la campanita, la campanita.